Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Mónica Natalia Suárez Camargo, soy residente de cuarto año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Libre. El día de hoy vamos a hablar de menopausia, enfoque diagnóstico y riesgo cardiovascular. Para esta charla, mi tutora fue la doctora María de los Ángeles Navas, quien es ginecóloga y obstetra de nuestra universidad y obviamente pues docente de nosotros. En el contenido de la charla el día de hoy vamos a hablar de la fisiología, posteriormente vamos a hablar de unas definiciones, los cambios endocrinológicos, la sintomatología, el riesgo cardiovascular, el diagnóstico y finalmente llegaremos a unas conclusiones. Bueno, vamos a hablar de la fisiología, vamos a hacer un recordaris porque es importante tener todo esto en cuenta para más adelante poder entender todos los cambios que van a surgir en la menopausia. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el hipotálamo, el núcleo arcuato nos va a liberar la hormona la gonadotropina, y esta nos va a estimular la adenohipófisis haciendo que se produzca FSH y haciendo que se produzca LH. Esta FSH va a actuar sobre la granulosa haciendo que se produzca la foliculogénesis, haciendo que se secrete estadiol. Cuando hay un punto máximo, una concentración máxima de estadiol, esta va a hacer que se dé el pico de LH. Esta va a actuar en la teca interna haciendo que se secreten los andrógenos y después por medio de la aromatasa se van a transformar en estrógenos. Todo esto con el fin de ¿qué? De producir la ovulación. En la ovulación se va a producir el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo y vamos a tener dos efectos. El primero es que nos van a aumentar los estrógenos y esto pues nos va a generar el primer feedback negativo en la hipófisis. Y lo segundo es que va a haber un aumento de progesterona. Este aumento de progesterona también nos va a producir un feedback negativo. Vamos a recordar un poco el ciclo menstrual. Nuevamente, esto es básico para más adelante entender todo lo de la menopausia. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a tener aquí el inicio del ciclo, que es cuando ocurre la menstruación. Vamos a tener un endometrio que va a estar sin estímulo hormonal porque el estradiol y la progesterona van a estar bajos. Aquí esto va a producir un feedback positivo en la hipófisis porque necesitamos unos niveles crecientes de FSH. ¿Para qué? Para que se dé o inicie el nuevo reclutamiento folicular. Este reclutamiento dura aproximadamente 3 meses. ¿Qué pasa aquí? Los folículos van madurando y los que van siendo más como capaces van a ir avanzando hasta llegar al punto de tener unos folículos dominantes que pueden ser 1 o 2. ¿Y cuáles van a ser estos folículos? Los que tengan mayores receptores de FSH. Bueno, entonces aquí necesitamos este aumento de FSH para hacer este reclutamiento de folículos y luego lo que vamos a necesitar es que esta FSH tenga una restricción para que solo 1 o 2 folículos lleguen a ser los dominantes. ¿Eso cómo lo vamos a lograr? Mediante las inhibinas. Las inhibinas son unas glicoproteínas y hay dos tipos, la tipo A y la tipo B. La tipo A es secretada por los folículos dominantes y la tipo B es secretada por los folículos antrales pequeños y los preantrales. Aquí vamos a tener entonces esta secreción de inhibina que va a hacer que este pico de FSH disminuya. Luego de esto, se va a producir un feedback nuevamente en la hipófisis positivo, haciendo que se impulse el estradiol. Haciendo que esto se impulse, vamos a lograr que se genere una oleada de LH. Esta oleada es muy importante y es necesaria para la preovulación. Luego, cuando ocurre la ovulación, vamos a tener el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a hacer que nos aumente la progesterona. Esta progesterona va a actuar en el endometrio, que ya en este momento va a ser secretor, preparándolo para la implantación. Si no ocurre implantación, ¿qué va a suceder? Pues nos va a producir este aumento de progesterona, de estradiol y de inhibina un biofeedback negativo para la FSH. Luego este feedback negativo ya como que se va a saturar y nuevamente vamos a tener un aumento de FSH para nuevamente tener un nuevo reclutamiento de folículos. Entonces, ¿qué tenemos importante? Sabemos que el estradiol nos va a producir 2 biofeedback. El primero, uno de ellos va a ser positivo con la LH y vamos a tener uno negativo con el ciclo menstrual. Bueno, vamos a empezar a entrar en materia. Les quiero mostrar este sistema de estratificación de estado. Me parece que es muy importante porque nos va a mostrar toda la etapa reproductiva de la mujer. Vamos a tener aquí 2 eventos importantes. El primero, la menarca. La segunda, el final o la fecha de la última menstruación. Tengamos en cuenta algo y es que de la fecha de la última menstruación hacia atrás, todas las etapas o los estadios van a ser negativos. De la fecha de última menstruación hacia adelante, todos van a ser positivos. ¿Qué tenemos? La etapa reproductiva. Vamos a enfocarnos como tal en la transición a la menopausia. Esta va a tener 2 etapas, una temprana y una tardía. Esta temprana la duración va a ser variable y vamos a tener unos cambios en el ciclo de los cuales ya más adelante vamos a hablar.
vamos a tener una FSH que puede estar alta como puede estar variable y vamos a tener un conteo de la hormona antimuleriana y de inhibina B bajo, al igual que un conteo de folículos bajos. Luego vamos a tener la transición tardía. Esta tiene una duración aproximada de 1 a 3 años y aquí vamos a tener periodos de amenorrea de más de 60 días. Vamos a tener una FSH que puede estar por encima de 25 y nuevamente antimuleriana, inhibina B y recuento de folículos bajo. Aquí las pacientes ya pueden empezar a experimentar todos los síntomas vasomotores. Luego tenemos la fecha de la última menstruación y vamos a tener toda la posmenopausia, que esta también se va a dividir en temprana y tardía. En la temprana vamos a tener como dos momentos, los primeros 2 años y luego de los 3 a 6 años. En estos primeros 2 años es cuando va a ocurrir la menorrea por 12 meses y vamos a tener una FSH que va a estar alta, pero también puede estar variable. Nuevamente los niveles hormonales bajos y los folículos también van a estar bajos. Aquí también vamos a tener una mayor probabilidad de que estas pacientes experimenten síntomas vasomotores. De los 3 a los 6 años en la posmenopausia temprana, en realidad los niveles de FSH se van a volver estables. Y ya por último vamos a tener la posmenopausia tardía. Aquí va hasta que la paciente ya fallece. Obviamente no vamos a tener ningún ciclo menstrual y aquí ya podemos empezar a ver que las pacientes van a tener un incremento de los síntomas urogenitales. ¿Qué definiciones importantes vamos a tener? Primero, la transición a la menopausia. Es el periodo que va a ocurrir después de toda la etapa reproductiva de la mujer, pero antes de la menopausia. Esta se va a caracterizar por unos ciclos menstruales irregulares, vamos a tener unos cambios endocrinos y vamos a tener sintomatología, como por ejemplo los sofocos. La menopausia la vamos a definir como el cese permanente de los ciclos menstruales, 12 meses de amenorrea sin ninguna otra causa fisiológica patológica obvia. Vamos a tener la menopausia temprana, que es aquella que ocurre entre los 40 y los 45 años, y vamos a tener la insuficiencia ovárica primaria, que es la que ocurre antes de los 40 años. ¿Qué pasa en la transición menopáusica? Bueno, ¿qué nos pasa en general? A las mujeres tenemos un agotamiento folicular ovárico y ese agotamiento se va a ver evidenciado durante toda la etapa de nuestra vida. Vamos a ver que vamos a tener un número máximo de folículos en la vida neonatal, más o menos en la semana número 20. Pero al nacer, este número de folículos se va a disminuir hasta 1 millón. Y ya en la pubertad vamos a tener desde 250.000 hasta 400.000 folículos. Y todos estos folículos se van a empezar a perder a lo largo de todas las menstruaciones y toda nuestra etapa reproductiva, hasta llegar a dónde. Entonces aquí trajimos este cuadrito, que es una comparación entre diferentes estudios. El primer estudio es el estudio Box, donde incluyeron pacientes en toda su etapa reproductiva hasta los 45 años, y vamos a ver cómo está, dependiendo de la edad, entre menos edad tenga, pues mayor cantidad de folículos vamos a tener. El siguiente estudio nos incluyó mujeres de 45 años en adelante y vamos a ver cómo esa cantidad de folículos fue disminuyendo. Luego ellos hicieron, las dividieron por las mujeres que estaban en perimenopausia y las que estaban en posmenopausia. Las de perimenopausia las vamos a ver en verde, vamos a evidenciar cómo este número empieza a disminuir, pero vean las mujeres que están en posmenopausia, tenemos 1 o prácticamente nulo el recuento de folículos. Como les hablé anteriormente, la transición se va a dividir en una transición temprana y una transición tardía. La transición temprana la vamos a definir por el cambio de más de 7 días en el intervalo intermenstrual. Este intervalo generalmente es de 25 a 35 días, pero aquí vamos a ver que empieza a ser de 40 a 50 días. Además, vamos a tener que estas pacientes pueden presentar también un acortamiento en el intervalo intermenstrual. Esto, como les dije, esta etapa es de duración variable. Luego vamos a tener la transición tardía. En esta que ya vamos a presentar ciclos omitidos, episodios de amenorrea, vamos a ver una frecuente creciente de los ciclos anovulatorios. Además, las amenorreas en estas pacientes se van a empezar a durar aproximadamente 60 días y la duración de esta etapa es de 1 a 3 años. ¿Qué cambios endocrinológicos vamos a tener entonces en esta etapa temprana? Entonces, como les mencioné anteriormente, los folículos se van agotando, cada vez vamos a tener una disminución de folículos. Aquí lo que vamos a ver en amarillo son las pacientes que están en etapa posmenopáusica o en transición, y en azulito vamos a ver las pacientes que están en etapa reproductiva. Entonces, ¿qué pasa? Los folículos se están agotando. ¿Cómo se están agotando? Pues que va a disminuir la inhibina B. Vamos a ver que esta empieza a disminuir. ¿Qué nos produce eso? Pues que haya esa pérdida de esa retroalimentación de las que les hablé en un principio, haciendo que se presente un aumento de pH. Además, ¿qué pasa? La cantidad de estrógenos que pueden producir los folículos no van a ser el suficiente. Además, este aumento de FSH pues,
lo que hace es como mandar el estímulo para que se produzca más estradiol y hacer que la paciente menstrue. ¿Qué puede suceder? Que se puede ir, el endometrio puede irse engrosando, engrosando, engrosando a medida que esto va pasando hasta que llega un punto y logra menstruar. Por eso estas pacientes tienen esos ciclos que son como tan espaciados. ¿Qué otros cambios vamos a tener? La progesterona. Esta progesterona va a empezar a disminuir a medida que el potencial de fertilidad va disminuyendo. Esta gráfica me pareció importante y les quiero mostrar el comportamiento de la FSH sobre todo. Vamos a ver, esta es una mujer que está en su transición en la menopausia. Vamos a ver que, por ejemplo, acá tiene 99 días, menstruó, tiene 31 días, menstruó y así sucesivamente. Y quiero que veamos que nos concentremos en la FSH. Inicialmente estos niveles pueden estar bajos, pero vamos a ver que en este punto pueden aumentar y casi que están en rangos posmenopáusicos. Pero luego en esta misma mujer vamos a ver una disminución marcada en rangos normales. Entonces veamos cómo este comportamiento de la FSH a lo largo de toda esta transición va a ser muy variable. Esto lo traje con el fin de mostrarles que solicitar una FSH puede variarnos mucho dependiendo del momento en el ciclo en el que se toma. Por eso, pues, más adelante vamos a ver que no es tan recomendable solicitarla de manera rutinaria. ¿Qué más tenemos? La hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana es una hormona que es producida por los folículos en crecimiento. Este es un marcador de la reserva ovárica y nos puede producir hasta en 4 años la menopausia. Este es más precisa que, por ejemplo, la FSH, que el estradiol o que la inhibina en la detección de la fecha de la última menstruación. ¿Y esto por qué ocurre? Porque esta es independiente del índice de masa corporal de la paciente, de la raza o de la etnia. Para mostrarles esto, trajimos este estudio. Es un estudio que lo que quería era mirar la probabilidad de menopausia a 5 años basada en la antimuleriana, la FSH y el recuento de folículos. ¿Y qué vamos a tener? Entonces, en esta primera tabla vamos a comparar la hormona antimuleriana contra el conteo de folículos. Vamos a ver que cuando esta estuvo por encima de 2, el 61% de las pacientes tenían un recuento de folículos mayor a 10. Vamos a ver que cuando esto estuvo indetectable, el 53% de las pacientes tuvieron un recuento de folículos de 0 a 1. Posteriormente vamos a comparar la antimuleriana con la FSH y vamos a ver que cuando esta estuvo por encima de 2, ninguna paciente tuvo una FSH por encima de 3. Por el contrario, cuando esta estuvo indetectable, el 52% de las pacientes presentaron una FSH por encima de 3. Aquí vamos a ver la FSH versus el conteo de folículos. Y vamos a ver cuando los conteos de folículos estuvieron por encima de 10, el 2% de las pacientes tuvieron una FSH por encima de 13, pero veamos aquí, cuando la FSH estuvo de 0 a 5.39, el 24% de las pacientes tuvieron de 0 a 1, y cuando estuvo de 5.4 a 12.9, el 44% de las pacientes tuvieron un recuento de 0 a 1. Ahora en esta gráfica que vamos a evidenciar las pacientes que entraron en menopausia en los próximos 5 años. Vamos a ver que ninguna paciente de 34 a 39 años entró en menopausia, pero aquí es importante recalcar lo siguiente, y es que veamos que las pacientes que tuvieron una antimuleriana por encima de 2, ninguna paciente entró en menopausia a los próximos 5 años. Vamos a ver que al contrario, cuando esta estuvo indetectable, aproximadamente el 60% de las pacientes entraron en menopausia. Y esta gráfica nos va a mirar las pacientes que entraron en menopausia comparándolas con el FSH. ¿Y qué quiero mostrar aquí? Resaltar el patrón en U. Veamos cómo aproximadamente el 32% de las pacientes que tenían una FSH de 0 a 5.39 entraron en menopausia. Obviamente las que tenían pues una FSH por encima de 13 pues tuvieron obviamente un mayor porcentaje que entraron en menopausia, pero pues para resaltar este patrón en U. Ellos nos concluyen que la capacidad de predecir la menopausia mejora con cualquiera de los 3 marcadores, aparte obviamente de la edad, pero que definitivamente la antimuleriana está más estrechamente asociada con la menopausia que los demás marcadores. Sin embargo, la antimuleriana es una hormona que es cara y que, como vamos a ver más adelante, en una paciente que presenta la sintomatología y que está en la edad adecuada, pues no vamos a tener la necesidad de solicitar, digamos que otros estudios hormonales para poder hacer el diagnóstico. Bueno, tenemos la menopausia, paciente con los 12 meses de amenorrea, y ya luego vamos a tener la posmenopausia. La posmenopausia, como les digo, también se va en 2 etapas. La temprana, que va a durar de 2 a 6 años, y la tardía, que va a durar más de 6 años. ¿Qué cambios vamos a tener aquí? Entonces, 2 años después, los niveles de estradiol se van a mantener bajos y estables,
la FSH va a estar estable de 2 a 8 años después de la fecha de última menstruación, pero estas mujeres, después de que pasen los 75 años, vamos a ver que la FSH y la LH van a disminuir hasta en un 30%. Vamos a mirar la sintomatología rápidamente. Vamos a hablar de los síntomas vasomotores o sofocos. Estos síntomas son los más frecuentes en estas pacientes y por qué se dan. Hay una disfunción termorreguladora en el hipotálamo. ¿Qué pasa? Hay un estrechamiento de la zona termorreguladora. La zona termorreguladora es la zona que es la encargada de darnos, por ejemplo, escalofríos o de ponernos a sudar cuando hay cambios climáticos. Y este estrechamiento de esta zona termorreguladora se va a dar por el hipoestrogenismo. ¿Qué va a pasar? Entonces va a haber una vasodilatación periférica inapropiada, haciendo que aumente el flujo sanguíneo digital y cutáneo y nos va a dar como resultado la sensación del calor, que va a durar aproximadamente de 2 a 4 minutos. Como les mencioné, este es uno de los síntomas más frecuentes en las pacientes. Podemos encontrarlos en el 40% de las pacientes que están en transición temprana y del 60 al 80% de las que están en transición tardía. Nuestras pacientes van a presentar transpiración profunda, escalofríos, palpitaciones y sensación de ansiedad. ¿Qué otra sintomatología podemos tener? La depresión. ¿Y esta por qué se da? Porque hay una disminución de la biodisponibilidad de los neurotransmisores del sistema serotoninérgico. Aquí les quise mencionar este estudio, es del 2006, y lo que nos muestra es que las pacientes que estaban en transición temprana o en perimenopausia presentan unas altas puntuaciones del CES. El CES es una encuesta, un cuestionario que se aplica para mirar los síntomas depresivos en las pacientes. Y vamos a ver que estas mujeres tuvieron una oportunidad de 4.29 veces de presentar más síntomas depresivos, además una oportunidad de 2.50 de presentar un trastorno depresivo. Y acá trae este otro estudio, que es del 2018, y acá lo que hicieron fue dividir las pacientes, una en las que tenían antecedentes, es decir, que hubieran tenido un síndrome depresivo previo o que hubieran tenido síntomas de un trastorno de ansiedad, y vamos a encontrar que las pacientes que estaban en perimenopausia tuvieron un riesgo de 1.29 veces de presentar más síntomas de depresión y las que estaban en posmenopausia un riesgo de 1.15 de presentar más síntomas de ansiedad. Las pacientes que no tenían antecedentes, es decir, que nunca en su vida habían presentado ninguna de estas sintomatologías, encontraron que las que se encontraban en perimenopausia o posmenopausia tenían un riesgo de 1.31 veces de presentar síntomas de depresión y de 1.32 de presentar síntomas de ansiedad. ¿Qué otra sintomatología tenemos? Los trastornos del sueño. Puede que no estén presentes en todas las pacientes, pero vamos a ver que aproximadamente del 32 al 40% de las pacientes lo experimentan en la transición temprana y del 38 al 46% lo van a presentar en la transición tardía. ¿Y esto por qué se va a dar? Los sofocos, de los que ya hablamos, los síntomas vasomotores en el predominio de las mujeres van a ser nocturnos y esto va a hacer que la paciente empiece a presentar problemas para dormir. Pero vamos a ver que las pacientes que no tienen síntomas vasomotores también pueden presentar trastornos del sueño. ¿Y esto por qué se da? Uno, como ya les mostré, aumenta la ansiedad, aumenta la depresión en estas pacientes. Y dos, se ha visto que hasta el 53% de las pacientes tienen un aumento de trastornos primarios como la apnea del sueño o el síndrome de piernas infieles. El síndrome genitourinario de la menopausia, en este no vamos a ahondar mucho porque va a haber una charla especial para esto, pero sí quiero mencionarles que son un conjunto de signos y síntomas que son causados por el hipoestrogenismo, y esto se produce en vagina, en labios, en clítoris, en uretra, en vejiga, y se presenta hasta aproximadamente en el 50 al 75% de las pacientes. Como hay este hipoestrogenismo, lo que va a producirse es una disminución del flujo sanguíneo, que nos va a producir una disminución de la lubricación, y estas pacientes van a empezar a presentar disfunción sexual. ¿Qué van a sentir nuestras pacientes? Sequedad vaginal, prurito, ardor, irritación, disuria, poliacuria, tenesmo vesical, incontinencia urinaria e infecciones recurrentes del tracto urinario. ¿Qué otra sintomatología pueden presentar nuestras pacientes? Vamos a tener artralgia con una prevalencia del 50 al 60%, sin embargo, esto está cuestionado de si es por el envejecimiento cronológico o es por la menopausia. Sensibilidad en los senos. Estas mujeres van a tener una mayor o va a ser más frecuente en la transición temprana y esta ya va a tender a disminuir en la transición tardía.
Vamos a tener síntomas psicogénicos y estos se presentan en el 70% de las pacientes. ¿Qué nos pueden presentar ellas? Irritación, ira, ansiedad, tensión, dificultad para concentrarse, pérdida de autoestima, de confianza. ¿Y esto por qué se da? El estrógeno tiene un papel protector a nivel cerebral, va a tener una protección neuronal del estrés oxidativo, vamos a ver que va a promover la sinaptogénesis y además nos va a favorecer el flujo sanguíneo. Estas mujeres están en un estado de hipoestrogenismo, por ende empieza a afectarse todo este sistema. Vamos a entrar en materia hablando de la enfermedad cardiovascular y quiero mencionarles si es importante que tengamos en cuenta que esta enfermedad cardiovascular es multifactorial. Son muchos los factores de riesgo, son muchos las enfermedades que nos pueden llevar a ellas. Por ejemplo, ¿qué factores de riesgo tenemos? Tabaquismo, hipertensión arterial, dislipidemia, resistencia a la insulina, diabetes mellitus, edad avanzada, mala dieta, falta de actividad física, un mayor índice de masa corporal o una mayor adiposidad. ¿Qué va a pasar en la menopausia? Ya sabemos que disminuye el estradiol, aumenta la FSH. Esto va a hacer que se nos produzca todo lo que ya les he mencionado, la termodisregulación, los síntomas vasomotores que nos van a llevar a ansiedad y depresión, que nos van a llevar a dificultad para dormir. Además, la paciente cursa con esta disfunción sexual de la que ya hablamos y todo esto va a hacer que se produzca una disfunción del sistema nervioso autónomo, haciendo que aumente la actividad simpática y disminuya la actividad parasimpática. ¿Qué va a causar esto? Aumento de la resistencia vascular, aumento del peso, aumento de dislipidemias, aumento de resistencia a la insulina y una disminución de la función endotelial. Todo esto nos lleva ¿a qué? A que nuestras pacientes sean muy propensas a presentar hipertensión arterial y diabetes, que sabemos que son factores claves para la enfermedad cardiovascular. ¿Cómo surge todo esto o por qué surge todo esto? Resulta que hay una hipótesis y es que los estrógenos tienen un factor protector y esto lo podemos ver desde el estudio de Framingham, donde cogían las pacientes que tenían la misma edad, solo que unas estaban en premenopausia y otras estaban en posmenopausia. Y vamos a ver que las mujeres que están en posmenopausia tenían una mayor incidencia anual de enfermedades cardiovasculares a comparación de las que no, a pesar que estábamos en el mismo grupo de edad. Otra cosa que se encontró en este estudio de Framingham fue identificaron que los hombres tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que las mujeres, pero vamos a ver que en el momento en que ocurre la menopausia, el riesgo de estas mujeres empieza a incrementar de forma dramática hasta alcanzar el mismo riesgo que tienen los hombres a los 75 años. Por ejemplo, vamos a ver que a los 45 a 49 años, que es justo antes de la menopausia, se presentan 3.1 por cada 1000 muertes por eventos, por enfermedades cardiovasculares en las mujeres y vamos a ver que a los 75 a 79 años esta cifra aumenta a 53. Por ende, la enfermedad coronaria es la principal causa de muertes en mujeres posmenopáusicas y vamos a ver esta gráfica donde nuevamente pues acá lo que nos comparan son diferentes causas de muertes, enfermedad cardiovascular, cáncer de mama y cáncer de pulmón en las mujeres. Vamos a ver cómo el riesgo está muy similar, sin embargo, en el momento de la menopausia este riesgo se aumenta, llegando a tener un riesgo de morir por enfermedad coronaria del 31% versus, por ejemplo, el cáncer de mama de un 3% que tanto nos preocupa el cáncer de mama. ¿Por qué se da todo esto? ¿Qué explicación tenemos a que estas mujeres tengan mayor riesgo cardiovascular? Vamos a ver una cantidad de cambios cardiovasculares entre los que vamos a encontrar en la presión sanguínea. Como ya sabemos que se disminuye el estrógeno, esto va a hacer que aumente el número de receptores de angiotensina 1, esto va a hacer que nos aumente la actividad de la enzima convertidora de angiotensina, haciendo que se disminuyan los niveles plasmáticos de renina. Esto todo va a causar una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, haciendo que se produzca la hipertensión arterial. Sin embargo, esto es muy debatido y los estudios nos han mostrado resultados muy variables porque pues hay unos que dicen que es por el envejecimiento cronológico. También se ha encontrado que los pacientes que tienen síntomas vasomotores van a presentar mayores cambios de presión arterial. Por eso quisimos mostrarles esta gráfica donde nos comparan diferentes estudios que se han realizado. Tenemos los cambios en la presión sistólica y diastólica de las pacientes con síntomas vasomotores y sin síntomas vasomotores. Y vamos a ver lo que les mencionaba anteriormente. Los estudios son contradictorios, sin embargo, la mayoría de los estudios van a favor de que hay un cambio en las presiones arteriales. ¿Qué otros cambios vamos a tener? En el perfil lipídico vamos a tener un aumento de LDL, apolipoproteína B, lipoproteína A, triglicéridos, colesterol, y este aumento se va a producir un año antes y hasta un año después
de la fecha de la última menstruación. Nuevamente surge la pregunta, ¿este aumento es por el envejecimiento ovárico o por el envejecimiento cronológico? Ahora, ¿qué pasa con el HDL? El HDL va a disminuir. Entonces todos vamos a decir, ay, pero si el HDL era el colesterol bueno, entonces fuera del hecho ahora va a disminuir. Pues resulta que antes sí, en la fase premenopáusica, se había visto que el HDL tiene protección contra la aterosclerosis porque tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que nos producen una protección endotelial. Sin embargo, en el periodo posmenopáusico se ha visto que las mujeres que tienen un HDL mayor de 60 miligramos por decilitro tienen un mayor riesgo de presentar aterosclerosis carotidia, haciendo que este papel cardioprotector que teníamos antes del HDL, pues ya no esté. ¿Qué otros cambios vamos a tener? Vamos a tener cambios en la composición corporal y en la distribución de la grasa. Como tal, va a aumentar toda la grasa, pero sobre todo va a aumentar el depósito de grasa subcutánea y el depósito de grasa visceral. La circunferencia de la cintura también se va a aumentar y esto va a llevar a que tengamos un mayor riesgo de aterosclerosis porque hay un aumento del espesor de la íntima media de la carótida interna. Además, este aumento de toda esta grasa en lo que es epicardio, pericardio y cardíaco en general, pues nos va a llevar a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Quisimos traer este estudio, es del 2019 y se midió 8 años antes y 10 años después de la fecha de la última menstruación, incluyó 1.246 mujeres y ellos lo que quisieron evaluar fue la composición corporal mediante la absorcimetría de rayos X. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Entonces, vamos a ver la fecha de la última menstruación aquí y vamos a ver que 2 años antes, esta es la masa grasa, esta es la masa magra. Y vamos a ver que 2 años antes de la fecha de la última menstruación se presentó un incremento acelerado de esta masa grasa. Por el contrario, estas pacientes, vamos a ver, 2 años antes presentaron una pérdida de masa magra. Luego vamos a ver que más o menos 1.5 años después de la fecha de la última menstruación, vemos como estos niveles tienden a tornarse estables. ¿Qué encontraron ahí? Que la menopausia temprana ganaron 6% de masa grasa y perdieron 0.5 de masa muscular. Se encontró un aumento anual de 6.24% en la grasa visceral y en la posmenopausia se encontró un aumento de 1.46. ¿Qué otros cambios vamos a tener respecto a la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico? Vamos a evidenciar que se aumenta la resistencia a la insulina y esto nos va a predisponer a que estas pacientes tengan mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Además, hay alteraciones en los niveles de la glucosa y de la insulina, pero nuevamente surge la pregunta, ¿por el envejecimiento cronológico o por la menopausia? Lo que sí sabemos, y por eso trajimos este metaanálisis de 3 estudios que incluyó 191.000 pacientes, es que las pacientes que tuvieron menopausia temprana o una insuficiencia ovárica primaria tuvieron mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 que las pacientes que tuvieron su menopausia de los 45 a los 55 años, teniendo un riesgo de 1.15 para menopausia temprana y un riesgo de 1.50 para insuficiencia ovárica primaria. Que sí sabemos que definitivamente hay una mayor prevalencia del síndrome metabólico y esto porque es obviamente se aumenta la resistencia a la insulina, tenemos un aumento de la grasa abdominal y visceral y tenemos una alteración en los lípidos, claramente vamos a tener una mayor prevalencia de síndrome metabólico. Nos surgieron unas preguntas y fueron las siguientes. ¿La edad de la menopausia va a influir en el riesgo cardiovascular? Para respondernos esta pregunta trajimos este estudio en el que se incluyeron 301.438 pacientes. ¿Y qué vamos a ver? Ellos lo que quisieron mirar fueron las asociaciones entre la edad de la menopausia y la primera enfermedad cardiovascular. Ellos tomaron como referencia la edad de 50 a 51 y vamos a ver cómo a medida que la edad de la menopausia iba disminuyendo, este riesgo iba aumentando, pasando de 1.12 en pacientes de 45 a 49, 1.30 en pacientes de 40 a 44 y hasta 1.55 en pacientes menores de 40 años. Y vamos a ver que al contrario, tener la menopausia por encima de 55 años nos dio fue un factor protector. Vamos a ver este mismo comportamiento, este mismo patrón en la enfermedad coronaria. Nuevamente vemos cómo se aumenta el riesgo a medida que la edad va disminuyendo hasta el 1.52 y nuevamente vamos a ver que tener más de 55 factor protector. El mismo patrón vamos a evidenciar para ACVs, viendo cómo nuevamente el riesgo se aumenta hasta 1.72 en menores de 40 años y en mayores de 55 nuevamente se comporta como un patrón protector.
Ellos encontraron que un año en la disminución de la edad de la menopausia nos aumenta 3% el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y luego ellos ¿qué hicieron? Quisieron mirar la asociación entre la edad de la menopausia y la edad al primer evento de enfermedad cardiovascular. Las dividieron en las mujeres que tenían menos de 60 años en el primer evento, las que tenían de 60 a 69 en el primer evento y las que tenían más de 70 años. ¿Y qué vamos a evidenciar? Vamos a ver con resultados que son estadísticamente significativos que las pacientes que tenían menos de 49 años tenían mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular antes de los 60 años. Y vamos a ver que menos de 44 años las mujeres tenían mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular entre 60 y 69 años. Pero a los 70 años no se encontró ninguna asociación que fuera estadísticamente significativa. Ellos concluyen que definitivamente la edad de la menopausia sí es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, sobre todo por encima de los 60 años, y que esto podría ser considerado para tener en cuenta en la estratificación del riesgo cardiovascular de las mujeres. ¿Qué otra duda nos surgió? Era, las pacientes que tenían sintomatología presentaban mayor riesgo cardiovascular. Para eso trajimos este estudio del 2021 que incluyó 3.083 mujeres. ¿Y qué vamos a evidenciar aquí? Ellos lo que hicieron fue separar las mujeres entre las que no tenían síntomas vasomotores, las que presentaban de 1 a 5 síntomas al día por 2 semanas y las que presentaban más de 6 síntomas al día. Y vamos a ver con resultados también que son estadísticamente significativos, como las mujeres que tenían más de 6 síntomas a la semana presentaban mayor riesgo cardiovascular que las que tenían menos o las que no tenían. Luego ellos miraron la persistencia de estos síntomas vasomotores y ellos cuando dijeron que eran persistentes, cuando duraban más del 33% de las visitas que ellos plantearon. Y vamos a ver que las mujeres que tenían persistencia de los síntomas vasomotores tenían mayor riesgo de enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular en comparación con las que. Por ende, ellos concluyen que tener síntomas vasomotores persistentes y frecuentes puede ser un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Ahora vamos a mirar cómo vamos a hacer un diagnóstico. Vamos a dividir nuestras mujeres en 3 grupos, las que tienen más de 45 años, las que tienen de 40 a 45 y las que tienen menos de 40 años. Las que tienen más de 45 años son las que vamos a llamar las mujeres típicas. En ellas vamos a hacer el diagnóstico simplemente con el cambio en el intervalo menstrual, con o sin síntomas. Y no vamos a necesitar unos niveles de FSH altos para poder decir que tienen el diagnóstico. Luego vamos a tener las mujeres de 40 a 45, como ya les mencioné, vamos a decir que son las mujeres que están en menopausia temprana. El diagnóstico va a ser exactamente igual que para las mujeres mayores de 45, solo que vamos a descartar otras causas de disfunción del ciclo y ya vamos a tener las mujeres que tienen menos de 40 años, que vamos a llamar insuficiencia ovárica primaria, como hemos mencionado. Entonces, las mujeres que son mayores de 45 años y que tienen unos signos y unos síntomas claros, pues es mucho más probable que estén cursando por una menopausia y no que se les esté diagnosticando un trastorno endocrino de nuevo. Como les mencioné, las concentraciones de FSH en estas mujeres van a variar ampliamente, por lo que un valor normal de FSH no nos va a descartar el diagnóstico, por ende, definitivamente en estas mujeres no se recomienda la medición de forma rutinaria. Y lo que sí tenemos que descartar con ellas es la posibilidad de embarazo. En la menopausia temprana, que es de 40 a 45 años, vamos a tener que el diagnóstico se va a hacer exactamente igual que con las mujeres anteriores, pero tenemos que descartar que no estén embarazadas, tenemos que solicitar una prolactina sérica para descartar que no haya una hiperprolactinemia y tenemos que solicitar una TSH para descartar que no hayan trastornos tiroideos. Entonces, desarrollamos este esquemita donde tenemos una mujer con una sospecha de menopausia que tiene más de 40 años. Estas mujeres que tienen una menstruación irregular, una beta-HCG negativa y sintomatología vasomotora que puede estar presente, pero no es necesario. Entonces, acá vamos a hacer la primera pregunta. ¿La paciente tiene más de 45 años? Sí, tiene más de 45 años. La siguiente pregunta. ¿Tiene más de 12 meses de amenorrea? Sí tiene. Definitivamente vamos a decir que está en menopausia clínica. Si no tiene 12 meses de amenorrea, vamos a decir que está en una transición de la menopausia. Pero si esta paciente tiene entre 40 y 45 años, ¿qué debemos hacer? Solicitar TSH, prolactina. Si están normales, vamos a decir que esta paciente tiene una menopausia temprana
Como les dije, el FSH no es un criterio diagnóstico, pero pues podemos solicitarla para tranquilidad de la paciente y si definitivamente no están normales los niveles de TSH o de prolactina, pues ya tenemos que empezar a estudiar esa enfermedad. Y ya las mujeres que tienen menos de 40 años, como les mencioné, insuficiencia ovárica primaria, vamos a tener dos causas. La inducida, que es cuando hacemos, por ejemplo, salpingoforectomías, o cuando estas mujeres son sometidas a terapias tóxicas como quimio o radio, o las pacientes que tienen aparición espontánea. Entre estos tenemos pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, enfermedad de Graves, vitiligio, miastenia gravis, bueno, y demás. Vamos a ver que la incidencia espontánea de esta patología es de 1 por cada 250 a los 35 años y de 1 por cada 100 a los 40 años. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Tiene que tener menos de 40 años, las menstruaciones son irregulares, no es necesario que estas mujeres estén en una menorrea y la FSH tiene que estar en rangos pues posmenopáusicos. Estas pacientes algunas veces experimentan síntomas vasomotores, pero tampoco es necesario que estén presentes para su diagnóstico. Ya en situaciones especiales vamos a ver mujeres que tengan algún trastorno del ciclo menstrual subyacente, por ejemplo, pacientes con síndrome de ovario poliquístico o, por ejemplo, pacientes con amenorrea hipotalámica. En estas pacientes el sistema de estadificación no se aplica y ellas lo que generalmente suele suceder es que empiezan a desarrollar unos ciclos menstruales que son más regulares en sus últimos años reproductivos. Con ellas sí vamos a hacer el diagnóstico con FSH. Y pacientes que están con anticonceptivos orales, estas mujeres no van a presentar síntomas vasomotores tan frecuentes, ni van a presentar los sangrados anormales, pues porque ya sabemos que el eje está suprimido por la cantidad de dosis que estamos dando exógenamente. Entonces, en este punto, estas mujeres su FSH no es fiable. ¿Qué tenemos que hacer? Detener los anticonceptivos y solicitar una FSH de 2 a 4 semanas después para poder realizar el diagnóstico. Bueno, ¿qué les quiero dejar de charlas de conclusiones de nuestra charla? Uno, esta tabla me parece que es elemental. Nos dice definitivamente la terminología, el diagnóstico, los niveles de las hormonas, la sintomatología. Entonces, en cuanto a menopausia, me parece que es perfecta para resumir todo nuestro tema. Pero en cuanto a enfermedad cardiovascular, ¿qué vamos a concluir? La enfermedad cardiovascular es multifactorial y depende mucho el estilo de vida y la nutrición. Por eso es importante que nosotros empecemos a impactar en nuestras pacientes desde ese punto. Que hay unos cambios fisiológicos que se presentan en la transición de la menopausia y en la menopausia, como alteraciones en la presión arterial, como alteraciones en el perfil lipídico y en la distribución de grasa, lo que va a hacer que nos confiera un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, que las pacientes que tienen una frecuencia y una persistencia de síntomas vasomotores van a tener un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y que la edad de aparición de la menopausia nos juega un papel muy importante, que la perimenopausia y la menopausia requieren una vigilancia estrecha por un equipo multidisciplinario, llámese médico internista, endocrino, ginecólogo, nutrición, deportólogo, para evaluar en estas mujeres ese riesgo de enfermedad cardiovascular e implementar acciones que nos permitan reducir el riesgo. Que nos quede muy claro que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte en las mujeres posmenopáusicas y que en nuestra siguiente charla vamos a hablar de tratamiento, pero quiero que nos quede como muy en la cabeza que antes de iniciar un tratamiento en estas pacientes debemos siempre implementar escalas de riesgo cardiovascular y escalas de riesgo de cáncer de mama antes de tomar cualquier decisión en el tratamiento de estas pacientes. Ya, por último, agradecerle a mi familia por todo el apoyo que he recibido estos 4 años. Y a Fernando. De los residentes ya me conocen, yo soy María de los Ángeles Navas, orgullosamente ginecóloga de la Universidad Libre. Agradecida con Nancy, el doctor Milton, con ustedes los residentes por invitarme a estas charlas que me encantan. Menopausia creo que es uno de mis temas favoritos. Los residentes que han pasado por la rotación ven que yo le hago mucho énfasis a la menopausia porque es una de las causas más frecuentes de consulta a la que nos vemos enfrentados los ginecólogos cuando no hacemos obstetricia. Porque esto generalmente, ya lo vieron ustedes, causa muchos síntomas, la paciente se siente molesta y decide preguntarnos y se confunde o
o los síntomas asociados a la menopausia pueden estar alternados con las alteraciones en el ciclo menstrual que no están asociadas a la menopausia. Y si nosotros no tenemos claro lo que acaba de explicar muy bien Mónica, de la transición hormonal que ocurre en esta etapa de la vida, podemos confundirnos y darle un mal diagnóstico a la paciente, iniciar tratamientos que no son necesarios o retrasar tratamientos que sí son necesarios. No te felicitaba, Mónica, lo hiciste excelente. Gracias. Creo que, bueno, Mónica, yo la conozco hace mucho tiempo, es una excelente residente, me encantó la exposición y sé que hizo un muy buen trabajo en la revisión. De esto que quiero que se lleven ustedes, tres cosas. Por favor, colócame la diapositiva de la fisiología. Quiero que se enfoquen, uno, en la fisiología, dos, en el algoritmo diagnóstico que hizo Mónica, y tres, en el riesgo cardiovascular, que es lo más importante de esta charla. La siguiente. Esta es la gráfica más importante para nosotros como ginecólogos. De aquí parte todo lo que nosotros vamos a aprender o lo que ustedes han aprendido a lo largo de la residencia. Desde la etapa fetal hasta el momento en que cesa nuestro periodo reproductivo. Nosotros pasamos por varios momentos hormonales que empiezan, o la activación del eje hipotálamo, hipófisis gónada, aparece en la menarca, y esto que bien nos mostró Mónica aquí es lo que ocurre de forma natural mientras estamos presentando ciclos menstruales. De esto, ¿qué es lo más representativo en lo que nos vamos a enfocar? Que una vez inicia el ciclo menstrual, nosotros tenemos estrógenos y progestágenos bajos que van a hacer un feedback positivo a nivel de la hipotálamo y la hipófisis para que se produzcan las gonadotropinas. De esas, la FSH es la que me va a estimular los folículos que se vienen madurando. Esos folículos me van a producir dos cosas, inhibina B y me van a producir estrógenos. Entonces, en esas tres cositas nos vamos a enfocar en este momento. La primera elevación de la FSH madura los folículos o los empieza a activar para que se vayan madurando, perdón, producen la inhibina B y, como bien lo explicó Mónica, esa inhibina B genera un feedback negativo sobre la FSH. Ese feedback negativo es súper importante para que solo los folículos más aptos continúen el proceso de dominancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si no ocurriera esta producción de inhibina B, todo ese poco de folículos que entran en el proceso de selección, que serían más o menos 30, entrarían todos a ovulación y pues las mujeres no trabajamos de esa manera, no somos capaces, a diferencia de otros mamíferos, de tener embarazos múltiples. Entonces nosotros tenemos embarazos normalmente 1 y 2. ¿Cuáles son los folículos que se quedan? Los que tienen más receptores de FSH. Por eso tiene que disminuir la FSH para que solo se maduren los que mayor número de receptores tienen. Mientras eso está ocurriendo, todos esos folículos que están en ese proceso, que están entrando en ese proceso, están produciendo estrógenos. Y ese pico de estrógenos es lo que me genera el pico ovulatorio. ¿Correcto? Y ese pico ovulatorio hace que se siga produciendo más estrógenos, más progestágenos, se madure el endometrio, se prepare para una ovulación para un embarazo. Si no hay un embarazo, vuelven y caen todos los niveles de estrógenos y progestágenos y se vuelve a reiniciar el ciclo. ¿Qué pasa en la transición a la menopausia y qué pasa en la menopausia? Que, como ya Mónica también le explicó, los folículos se van agotando desde el momento en que nacemos. Desde las 20 semanas empezamos el agotamiento folicular, el cual es más acelerado a partir de la menarca por el número de menstruaciones. Cuando se acaban los folículos, inicialmente empieza a disminuir la inhibina B. ¿Quién la produce? Los folículos. Si no hay inhibina B, no hay feedback negativo sobre la FSH. Si no hay feedback negativo sobre la FSH sigue aumentando. ¿Qué pasa con ese aumento de FSH? Hace que haya más producción de estrógenos. Pero como no hay suficientes folículos madurándose, no hay una suficiente producción de estrógenos para generar el pico LH. ¿Qué pasa con esos estrógenos? Siguen madurando el endometrio. Entonces, en estas pacientes que están haciendo la transición, como aún hay folículos, pero no lo suficientes, no hay ovulaciones, los ciclos se empiezan a prolongar,
Y cuando por fin llega una menstruación, es porque hay un exceso de estímulo sobre el endometrio. ¿Qué pasa con ese exceso de estímulo endometrio? No sé si ustedes han escuchado algo de las placas endometriales, que la señora dice que tuvo la menstruación y le salió una carnosidad. Es este endometrio que está sobreestimulado. Entonces, son ciclos que son prolongados de más de 45, 60 días. Cuando por fin menstrua, sangra abundante. ¿En qué momento está ocurriendo esto? En la transición a la menopausia, porque la paciente todavía está menstruando. Si ustedes toman niveles de FSH en este momento, los pueden encontrar normales, los pueden encontrar elevados, pueden encontrar los estrógenos normales. ¿Por qué? Porque yo estoy produciendo estrógenos, estoy exprimiendo los folículos lo más que da, ¿correcto? Entonces aquí está la transición a la menopausia, que antes de los 40, que entre los 40 y los 45 años debo descartar otras causas, porque justo en este momento estoy viendo la alteración del ciclo menstrual también por miomatosis, por pólipos, por las otras causas de sangrado uterino normal. Entonces, hay que tener en cuenta esto para no hacer un diagnóstico erróneo en la paciente. Pero cuando entramos ya en menopausia es porque el agotamiento folicular es total. Entonces, ¿qué pasa? No tengo folículos, no tengo inhibina B, no tengo feedback negativo sobre la FSH se dispara, pero no tengo folículos que me respondan y que me produzcan estrógenos. Entonces, ahí es de donde ocurre la caída de los estrógenos, no hay forma de madurar el endometrio, y como no madura el endometrio, nunca hay menstruación, nunca hay ovulación. Ahí ya estamos en una franca menopausia. ¿Qué cambio aquí? Que ya tenemos hormonalmente elevación de la FSH con ausencia de estrógenos. Y eso es lo que hace que haya exceso de la menstruación y este hipoestrogenismo, que va siendo transitorio, luego progresivo y definitivo, es lo que hace que en este periodo de transición las mujeres tengan todos los síntomas que Mónica muy bien mencionó. ¿Correcto? Anotado esto, entonces, nos vamos a la segunda cosa, que es el algoritmo que Moni colocó, está al final, en la edad. Yo creo que más a Luis. Más para arriba. Más. Entonces, lo normal, lo esperable es que esta transición a la menopausia y la menopausia ocurran, después de los 40 años, no antes. Entonces, toda mujer que presenta ausencia de su ciclo menstrual antes de los 40 años, la catalogamos como insuficiencia ovárica prematura o precoz y empieza un protocolo de estudio diferente. Las mujeres mayores de 40 entran en este algoritmo, que ojalá le hayan tomado foto, está muy bueno. ¿Y qué quiero que se lleven de aquí? Que antes de los 45 años, menopausia temprana, se deben descartar otras cosas. Después, en realidad, no vale la pena hacer otros estudios. Obviamente, no se nos puede escapar que entre los 45 y los 50 años igual nos pueden dar pólipos, igual nos pueden dar miomas, submucosos que generen sangrado, todo eso hay que estudiar, pero el diagnóstico está de acuerdo a los síntomas y a la clínica de la paciente, ¿correcto? Y lo tercero que quiero que se lleven de la charla es que está clarísimo en lo que mostró Moni, que para las mujeres los estrógenos naturales, no los de reemplazo hormonal, los naturales, son factor protector para el riesgo cardiovascular. Primero, los hombres se mueren más de riesgo cardiovascular que las mujeres. Segundo, entre más temprano ocurre la menopausia, mayor riesgo cardiovascular. ¿Correcto? Y tercero, a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo cardiovascular y el evento de riesgos de accidentes cerebrovasculares. Entonces, todas estas pacientes tenemos que no solo enfocarnos en el tratamiento de los síntomas vasomotores, sino impactar en lo que nosotros podemos modificar como mujeres, que son nuestro estilo de vida. Que ya bien también lo dijo Mónica. Alimentación, la buena nutrición, el ejercicio, el control del peso, que está claro que nos afecta en la menopausia, ya lo mostró. Disminuye la masa magra y aumenta la masa grasa. Solamente por fisiología nos vamos a engordar. Entonces, aquí hay que impactar eso. Ahora, vuelvo y repito, el efecto protector
de los estrógenos son sobre los estrógenos naturales. No quiere decir, y eso lo van a ver en las charlas siguientes, que la terapia de reemplazo hormonal necesariamente vaya a generar un efecto protector sobre esto. No sé a quién le toca la charla, a mí. Esa charla es muy buena porque con base en eso, pues uno decide si inicia terapia de reemplazo hormonal o no en la paciente. Ya también está claro que las hormonas exógenas pueden aumentar el riesgo cardiovascular, entonces hay que evaluar el riesgo cardiovascular de la paciente antes de decidir hacer o iniciar una terapia de reemplazo hormonal. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Las personas que están conectadas en el auditorio, o no sé si los profes quieran hacer alguna recomendación. Profe Milton. ¿Qué más, Mónica? Ay, espere, le subimos porque no lo escuchamos, profe. ¿Ahí mejor? Espéreme, profe, que no lo estamos escuchando. Carla, pongámoslo en altavoz. Profe. Sí, Ahí se escucha. Listo, bueno, no, agradecerles mucho la charla. Este tema, digamos, está ambientado una persona que es jefe de residentes, es muy buena residente también durante su estudio y hoy en día es docente, que es María Los Ángeles. Agradecerle a María Los Ángeles la transmisión de conocimiento, pues que esta charla de su evolución de residente ahorita a profesor, mucho avance. Eso es Audi. Lo otro es que recuerden que el año entrante estamos invitados a un concurso latinoamericano en menopausia precisamente. Este tema de menopausia ha querido colocar en la agenda académica de todos los. Y porque es un tema que, como ustedes mostraron, va a ser muy frecuente y cada vez más frecuente. Los cambios demográficos, es decir, va en proceso de crecimiento, o sea que va a tener un segmento de población que va a requerir servicios, van a requerir profesionales que estén orientados de los que hacer prevención primaria o secundaria. Entonces esperamos seguir con este tema. Este tema es bastante rico, hay mucha investigación al respecto, cada vez salen nuevas. Entonces nos toca estar bastante actualizados al respecto. Solamente quería decir eso y agradecerles por la charla. Vale, profe, muchas gracias. El profe Ángel. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor, se escucha súper bien. Bueno, no, felicitaciones, Mónica Natalia, por su charla. Muy didáctica y gracias a los ginecólogos que a veces hacemos demasiada obstetricia y a veces poca ginecología, de verdad que nos ayuda a recordar y a veces a entender cosas que ya se nos había como de pronto perdido por la falta de estudiar estos temas. Y obviamente felicitaciones a su tutora, la doctora María Los Ángeles Navas, que pues ella dejó una gran huella por su paso por la residencia. Tenía una pregunta, pero pues en la charla me la respondieron, pero quisiera hacerles como si me pueden hacer hincapié, porque es muy frecuente la paciente que te llega así después de los 45 años y todavía planificando con hormonas. No hace mucho, entonces 47, 48 años, no hay mucho una paciente con 50 años todavía aplicando la inyección mensual. Una paciente, entonces, la recomendación, porque uno esperaría que ya después de los 48, 49, el riesgo de embarazo, la probabilidad es muy baja. ¿Cuál sería la recomendación? Porque la paciente dice, ¿usted me asegura que si yo suspendo el anticonceptivo, la inyección no me voy a embarazar? Entonces, esa es una pregunta que le hacen. Entonces, para que me hagan énfasis en ese manejo que usted le da. Y lo otro, o no sé si lo van a hablar en la próxima charla, hablando del riesgo cardiovascular en las pacientes con menopausia
entre a menor edad la menopausia, mayor riesgo cardiovascular. Cuando nosotros los ginecólogos nos toca hacer una histerectomía para una hemorragia uterina normal, pacientes sí, 48, 50, 50. Y los ovarios, dejar los ovarios, sacar los ovarios, relativamente uno diría ya, saco los ovarios por encima de qué edad, porque ya el riesgo de pronto de un CA es mayor sobre un riesgo. Pues no sé si eso se tocará en una charla posterior. Serían esas dos cositas. Hay énfasis en cómo hacemos con esa paciente que nos llega planificando con hormonas después de los 45 años y de pronto la parte sobre la realizar una de pronto, o no menopausia iatrogénica, porque de pronto la paciente, pero sí saca los ovarios como queda en esas, cuando no es por patología ovárica que uno se enfrenta, por ejemplo, una esterectomía. Bueno, profe, sí, las pacientes que están planificando tenemos que tener en cuenta que las mujeres pueden quedar embarazadas así tenga un solo folículo en su recuento. Entonces, en estas mujeres siempre tenemos que cuidar mucho que no vayan a terminar embarazándose a los 49 a los 50 años creyendo que ya su recuento está nulo y en realidad así tenga aunque sea uno, hay posibilidad de embarazo. Y dos, como lo mencionamos con estas mujeres, pues en ellas para poder hacer el diagnóstico no podemos medir la FSH sin suspender los anticonceptivos orales porque nos va a dar un valor que es erróneo. Entonces, en estas mujeres tocaría suspender el anticonceptivo, obviamente diciéndole que tiene que seguir planificando con algún otro método y ahí podemos 2 a 4 semanas después vamos a detectar los niveles de FSH y con eso ya vamos a poder predecir si está o no está en menopausia. Y en cuanto a la segunda pregunta, profe, no, los ovarios en realidad no hay indicación de poderlos, o sea, de sacarlos, de extraerlos, en realidad siempre debemos pues conservarlos hasta los 60 años. Ok, muchas gracias, muy amable. El diagnóstico. En ese caso, y si hay la posibilidad, entonces yo podría mejor pedir una tintureriana para definir el diagnóstico de la paciente. Es correcto. Exactamente. Una alternativa que está mencionando, teniendo en cuenta que es costoso. Ahora, el beneficio de emplear los anticonceptivos en estas pacientes, lo que acabo de decir es clarísimo. La paciente se puede embarazar, hasta los 70 son casos raros, pero los hay. Bastadas, y es cierto, en estas mujeres obviamente con la mayor riesgo de abortos, de aneuploidía, de embarazos pues, patológicos, entonces no le podemos quitar la protección a la mujer. Además, mantener los anticonceptivos disminuye el riesgo de las sintomatologías, o sea, la precisión precoce, que de hecho es una de las terapias que utilizamos para el ciclo. Entonces, no vale la pena realmente retirar los anticonceptivos. Si yo quiero saber si realmente la opciones, hacer un tránsito a un método que no sea hormonal, esperar un tiempo prudente y si deseo medir las hormonas o esperar a que fisiológicamente se manifestación, que también es una opción si necesariamente medir hormonas. Esa es una forma. Con respecto a lo que preguntaba de los ovarios, varios estudios ya nos han demostrado que los ovarios tienen beneficios a pesar de no estar funcionalmente activos en el parto menstrual, tienen beneficios sobre el riesgo cardiovascular de la paciente. Entonces, no se debe retirar de forma profiláctica en mujeres antes de los 60 años. Si yo después de los 60 años entro a una cirugía por un tumor de ovario, por ejemplo, al lado derecho, ahí sí vale la pena retirar el ovario contralateral, hacer conectomía lateral, pero en mujeres mayores de 60 años. Antes de eso, la idea siempre es preservar los ovarios. Siempre que se pueda. No. Bueno, ¿algún otro comentario de pronto por parte de los demás asistentes? Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por la asistencia. Damos por finalizada la gran sesión del día de hoy.